Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Ángel Salvador Iscoa, para quien pedimos, ¿verdad?, unas fuertes palmas, declarando que el Señor en esta mañana va a hablar a través de su boca, ¿verdad? Va a traer en este momento esa necesidad de la cual nosotros estamos, ¿verdad?, ahí queriendo recibir del Señor. Hoy el Señor va a hacer algo grande en este lugar. Sabemos que el Señor está con nosotros esta mañana y siempre. Siempre que tratamos de agradar a Dios, de obedecer su palabra, no tenga ninguna duda que el Espíritu de Dios está con usted. En esta mañana, pues primeramente quiero darle gracias a Dios porque la jornada que hemos tenido de trabajo con los hermanos que han estado viniendo jueves, viernes y sábado está siendo bastante fructífera, ¿verdad? Ellos mismos la están viviendo las experiencias porque estamos tratando temas reales de un mundo espiritual muchas veces desconocido. Continuamos el lunes, no sé cuándo voy a terminar porque son temas bastante amplios. Y lo que estoy más que seguro es que Dios los está equipando, los está preparando, enseñándole todas esas herramientas, toda esa armadura para defenderse y para derrotar al reino de las tinieblas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta por qué es que vivimos vidas deplorables. Pero ya lo aprendimos en estos días, cuál es la razón y por qué no nos llegan esas bendiciones, ¿verdad? Estamos claros en eso. Hoy quiero enfatizar que si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios a través de su Hijo amado, en el nombre del Espíritu Santo, vamos a recibir lo que nosotros le pidamos al Señor, pero siempre que andemos en obediencia a su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 12, libro de Hebreos, capítulo 12, encontramos en el verso 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Desde ese momento entendemos que él, al morir en la cruz, nos ha declarado más que vencedores a nosotros también. Al morir en la cruz, él derrotó toda angustia, todo dolor, toda miseria. Él derrotó las tinieblas. Él derrotó al reino de Satanás totalmente. Y por eso nuestra vida debe estar centrada en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando decimos consumador es porque estando en la cruz, una de sus últimas palabras fue consumado es. O sea, ha vencido, ha derrotado. ¿Qué es lo que cuando él habla de la fe? Es creer. Y creer es que nosotros lo que está escrito en la Biblia lo hagamos, no lo discutamos, sino que lo hagamos. Al que cree, todo le es posible. Veamos un caso en el libro de San Juan. San Juan. Ahí vamos a encontrar el caso de la muerte de Lázaro. San Juan 11:20. Vamos a leer varios versículos. Vamos a comenzar con 11:20. Todos sabemos de la muerte y resurrección de Lázaro. O sea, murió y fue dado otra vez más vida a él.
En San Juan 11:20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En esta parte notamos nosotros cuánta fe tenía Marta, y de hecho María también, en Jesús. Pero se les había olvidado, como a muchos de nosotros se nos ha olvidado, que tenemos un Dios omnipresente, ¿verdad? Que donde quiera que esté, Él siempre nos va a escuchar y siempre nos va a bendecir. Para Él no hay tiempo, no hay distancia. No importa si usted está en Rusia, está en China, donde sea, ese Dios está con usted. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire qué fe desarrollada en esta mujer. Sabía que si Jesús oraba y le pedía al Padre, entonces le iba a ser contestada su petición. Y la Biblia nos enseña que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y le piden al Padre cualquier cosa aquí en la tierra en el nombre de Jesús, le será dada. Pero aún así, nosotros solos si pedimos, también Dios nos puede responder. No hay ninguna duda de ello. María nos muestra aquí y le dice: pero si tú, Jesús, si tú, Maestro, oras ahora mismo y le pides a Dios que Lázaro pueda ser resucitado, pueda ser levantado entre los muertos, yo sé que lo hará. Eso es fe. La fe es aquello que nosotros no vemos, pero que sí esperamos con certeza de que viene. Como cuando usted ha orado pidiendo algo material, porque es lo que más pide la gente, lo material, y se olvida de pedir lo espiritual, que esa es la clave. Por ejemplo, el rey Salomón, un hombre prodigioso, inmensamente rico, y cuando Dios le dice: ¿qué quieres? Mire qué sabiduría de este hombre, Leo. Que me des sabiduría para poder gobernar, porque estoy muy joven. Y Dios le dio sabiduría y le dijo: ¿por cuánto me has pedido sabiduría? Vio que no había ambición en él. También te daré todo lo que quieras, riqueza y todo lo que tú quieras. Hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Y muchos de nosotros no sabemos cómo llegar a ese Dios. Creemos que solo porque oramos, Dios nos oye. Y no es cierto. No es a todo cristiano que oye, y peor aquel que no conoce a Dios. En varios pasajes de la Biblia nos muestra eso. Por ejemplo, en el Salmo 34:15, en este preciso instante está diciendo el Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí no dice que los ojos de Jehová están sobre los cristianos, sino sobre aquellos cristianos justos, aquellos que leen y que viven la palabra de Dios. Esos, clámele donde quiera que esté, a la hora que sea, y tendrá la respuesta de Dios. Garantía total y absoluta, porque la palabra de Dios es verdadera. Luego, esta mujer creyó en Jesús y le dije: Jesús, tu hermano resucitará. Imagínese que en este momento le diga a Dios: lo que tú me has pedido te será dado. Imagínese que nadie dice amén. ¿Dónde está esa fe? Si le dijo Marta, le está diciendo: si tú oras y le pides al Padre que resucite Lázaro, Él lo va a hacer. Y entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y yo les digo esta mañana: lo que tú le has pedido con fe, creyendo en Él, te será dado. Bueno, ya despertaron. Vamos a irnos al verso 32. María, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Imagine, postró. Postrarse no es arrodillarse. Postrarse es tenderse boca abajo en el suelo con los brazos extendidos. Y ella se postró. Esa es señal de humillación, de entrega, de compromiso, señal de fe al mismo tiempo. Jesús al verle,
ella se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le había inculcado lo que Dios hacía a través de su Hijo, de sus prédicas de Jesús, tenía el mismo concepto. Que Dios podía hacer cualquier cosa, que Jesús podría hacerlo también. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dudamos muchas veces. Y la duda es un arma que el diablo utiliza para desbaratarnos. La duda está en la mente, no está en el corazón. Y si usted vence eso, va a ser más que vencedor en Cristo Jesús. El verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y mire qué maravilloso lo que le dice Jesús en el verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjese bien. Y no te he dicho, mujer, que si tan solo creyeres verás mi mano poderosa haciéndote el milagro. Y yo les digo, y ustedes, ¿no le está diciendo esta palabra lo mismo a usted? Si tan solo creyera, verá la gloria de Jehová en sus vidas. Al que le cree, todo le es posible. Y como Jesús le dijo eso y tenía la autoridad para hacerlo, como se la ha dado a usted también, dice en el verso siguiente: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Posteriormente ordenó a Lázaro: sal. Y Lázaro, dice ahí la palabra, que salió atado, envuelto en un sudario. Sudario es un tipo manta, pues, ¿verdad? Y salió. No caminaba, sino que saltó con saltitos. Y eso nos enseña que nosotros en vida siempre estamos atados. Atados a la codicia, atados a la mentira. Estamos atados a todo aquello perjudicial para nuestras vidas. Pero Cristo vino para desatar todo lo malo que el diablo nos ha dado. Vamos a ver un caso en el libro de Nehemías. Vamos a ver un caso de la fe de este hombre, Nehemías. En el capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susa, ese es el nombre de la ciudad donde él vivía, capital del reino, que vino Enani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Por ejemplo, en esta época han venido varios familiares o amigos de ustedes de otros lugares. Y usted ignora cómo está la situación del lugar donde ellos vienen. Y le preguntan: ay, ¿cómo está ay, hombre, vieras cómo está ese Tegucigalpa. Ahí no se puede andar a ninguna hora porque los matan, los asaltan, no hay que comer. El pueblo está siendo dañado totalmente. Y aquí esta gente le contesta a Nehemías y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La Biblia dice que nos dolamos con quienes se duelen y que nos gocemos con quienes se gozan. Continúa Nehemías, y es el ejemplo que debemos de seguir nosotros. Es el ejemplo que Dios nos manda: amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando oí estas palabras,
amor eterno, me Señor, tú nos senté y lloré. y nosotros, Señor, Hice duelo por algunos días. cualquier cosa ¿Qué dice después? porque nos amas. Mírese qué armas poderosas que utilizó. Ayunó y oró. Pero ¿qué fue lo que dijo? Oró delante del Dios de los cielos. Ya los que han venido ya entendieron lo que son los cielos, ¿verdad? Hoy ya podemos hablar así con libertad. Y dije, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para que Dios nos oiga, para que Dios nos escuche? Sigamos el ejemplo de Nehemías. Nehemías lo primero que hace es reconocer la grandeza del Dios a quien se está dirigiendo a través de la oración y del ayuno, porque le ha creído que para él no hay nada imposible. Tenemos, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Pero muchos de nosotros somos perezosos, queremos bendiciones y solo oramos un ratito. Y este hombre oraba día y noche, ayunaba día y noche para poder recibir la respuesta de Dios. Y ya entendimos por qué la respuesta tarda. En el segundo cielo se arma una tremenda batalla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lo que hemos estado en reunión. Y vemos cómo los ángeles vienen y pelean esa batalla hasta que se vence. De día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Es yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dos cosas importantes en este texto bíblico. Primero, reconocer la grandeza del Dios y luego reconocer nuestras faltas. Tenemos que poner nuestro corazón claro ante Dios, limpio totalmente. Si no tenemos un corazón limpio, hermano, Dios no nos escucha. Por eso Nehemías entró en ayuno, entró en oración, clamando por su pueblo, pero también para ser liberado de sus cargas, de sus pecados. Oró por su pueblo. Usted tiene que orar por su familia. Usted tiene que orar por San Lorenzo. Y tiene que pedirle a Dios, clamar por este pueblo, clamar por la maldad para que se vaya, levantar muros y antemuros de protección en sus casas, en sus vidas y en la ciudad. Nehemías está intercediendo por su pueblo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Reconoce que ha faltado. El libro de Santiago nos dice que aunque cumplamos todo lo que está en la ley de Moisés, pero con uno que faltemos, todo lo hemos echado al piso, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros, como dice el libro de Gálatas, ya no somos esclavos de la ley de Moisés, la ley mosaica, pero sí seguimos obedeciendo la ley de Dios. Y ahí es donde hay que establecer la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es que se desecha el Antiguo Testamento, pero sí muchas cosas que eran dadas por la ley han sido abolidas por la gracia de Dios al morir Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué pasa con el rebelde? Aquí vemos en los siguientes versículos el castigo y el arrepentimiento. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso se llama diáspora. Por eso el pueblo de Israel está regado por todos lados del mundo. Aquí mismo tenemos judíos en todo el mundo como castigo. Pero luego viene Dios y está empezando ahorita, como estamos en los últimos tiempos, está comenzando a que todos estos que fueron echados de allá estén regresando a su tierra natal. Y eso está sucediendo hoy en día. Por eso es necesario que pongamos aquellas antenitas, ¿va? Pero no las de Chespirito, antenitas de vinil, sino del corazón. Examínese ahora mismo. Recuerde que la Biblia dice que no se sabe ni la hora ni el día en que Cristo vendrá. Y nosotros no sabemos el día en que vamos a morir tampoco. Que nos sucediera ahorita mismo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar?
Solo usted sabe. Porque muchas veces, no, yo ando bien con Dios, pero no termina, yo ando bien perdido con Dios. Tú harás cualquier cosa por nosotros. Desde el momento que no viene a una iglesia, a los eventos de una iglesia, usted no anda bien con el Señor. Seminarios, conferencias, lo que sea, y prédicas, no anda bien con el Señor, porque lo está dejando en segundo plano. Primero la comodidad, primero la cama, primero la televisión, primero el paseo y después Cristo. Y Mateo 6:33 me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. La salvación ahí se la añade también, andando en sujeción, en obediencia a Él. Ahí vimos entonces el castigo que Dios le dio a su pueblo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, o sea, los practica, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. El arrepentimiento genuino, real, sincero, Dios no lo desecha. No importa el pecado que hayamos cometido, Él lo que quiere ver un corazón realmente humillado ante Él. Y si lo hacemos, tenga la garantía que usted está cumpliendo con Hebreos y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora bien, veamos al número 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento. ¿Por qué va a estar atento? Tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos. Aquí nos dice que todos, cuando hay una situación difícil que afecta a la comunidad o a la familia, todos tienen que unirse en esa oración. Una oración con fe. Desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo sirvo de copero del rey. ¿Cuál era la oración? Si lo hemos detectado, la oración que estaban rogando, primero recuerden, reconoce que Dios es poderoso. Segundo, reconoce su pecado y lo confiesa ante Dios y son perdonados. Oran y ayudan para una sencilla cosa, pero con mucho valor, para que Nehemías encuentre gracia ante el rey. Encuentre gracia. ¿Y qué es encontrar gracia? Que lo atienda, le oiga y le conceda lo que le pida. Y continuando la historia de Nehemías, llegó donde el rey. Él era el copero del rey, era el que le servía el vino. Pero no solo se lo servía, los reyes se cuidaban mucho porque había muchos que querían hacerle daño, matarlos. Entonces el copero, el primero que se echaba la primera copita, y si esa copita llevaba veneno, el copero se va. Porque nos amas. Esa era la chamba que tenía Nehemías. Pero ¿quién era Nehemías? Un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y la Biblia no dice en el libro de Marcos 16:17, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Es que se cumple la palabra de Dios. Y entonces cuando Nehemías le estaba sirviendo la copa al rey, el rey lo observó y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, le dice. Y el mismo rey le dice: yo nunca te he visto enfermo, pero algo tienes. Es que veo tristeza en tu rostro, le dice. ¿A qué se debe? Entonces le narra que su pueblo, el lugar donde están enterrados sus padres, el lugar de sus hermanos y de sus hermanos judíos, estaba siendo desolado, los muros de Jerusalén caídos, y que quería que hallar gracia ante él. Y el rey le dijo: ¿qué pides? Y Nehemías le dijo que quería ir a restaurar, a levantar de nuevo los muros de Jerusalén. Y le preguntó al rey: ¿cuánto tiempo vas a estar? Y ahí estaba la esposa del rey también. Y Nehemías le contestó, y el rey satisfizo esa respuesta y le concedió que fuera. Pero ¿cómo
Dios responde a esa oración y ese ayuno de encontrar gracia al Señor. Entonces le dice el rey: ¿y qué necesitas? Eso es hallar gracia. Y le dijo: pues dame unas cartas ahí para que me franqueen el paso hasta que pase al otro lado del río, o sea, que los defendieran de cualquier ataque. El rey se lo concedió. ¿Y qué más? Que me des una carta para el guarda del bosque, para que me dé toda la madera que yo necesite para restaurar las puertas del muro, las casas del palacio, la casa donde yo voy a habitar, toda la madera. Concedido también. Allá llegó donde los gobernadores y se pusieron a las órdenes, oficiales y todo. Concedido también. Quiere decir que halló gracia ante Dios y halló gracia ante el rey. Al que cree, todo le es posible. Él creyó que ayunando y orando y pidiéndole a Dios ese favor de encontrar gracia ante el rey, él iba a poder resolver sus problemas. Y eran unos problemas de una comunidad de Jerusalén. Pero siempre en este camino, aunque hallemos gracia ante las personas o gracias ante Dios, siempre vamos a tener personas en contra nuestra. Si continúa usted leyendo ahí más adelante, ahí está Sanbalat y Tobías, y un griego también que no les cuadraba para nada que haya llegado Nehemías para restaurar a Jerusalén totalmente, restaurando sus muros y la confianza en Dios del pueblo de Israel. Estos produjeron escarnio, dice la Biblia, o sea, problemas por todos lados. Sin embargo, Nehemías por la noche, sin decirle a nadie, salió a observar el contorno del muro y vio cómo estaba totalmente en ruinas. Las puertas habían sido quemadas. ¿Por qué? En esos lugares, tal vez ustedes en películas han visto cómo las ciudades eran fortificadas, eran encerradas en muros, porque había mucho pleito, pues, pueblos con pueblos. Y lo único vulnerable en esos lugares son las puertas. Y en las puertas es donde se sentaban los ancianos, ahí hacían sus consejos también. Era algo muy importante, muy principal. Y la próxima semana lo vamos a ver también de eso de las puertas que nosotros abrimos a Satanás. De ahí que Nehemías hizo su recorrido y comenzó a motivar al pueblo de Israel, orando: Señor, haz que mi pueblo se vuelva a ti. Porque mucho cristiano hoy apenas tiene dificultades, apenas tiene problemas, le da la espalda a Dios. Es que a mí Dios no me oye, es que a mí Dios no me quiere. Y eso no es cierto, porque Dios es amor. Dios nos ama profundamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Entonces sí nos ama. Lo que Él no ama es la indiferencia nuestra, no la aprueba. Si usted no estudia la palabra de Dios y no vive la palabra de Dios, hermano, Dios le ama, pero no le agrada su actitud de indiferencia. Si usted está en un trabajo, se esmera, se esfuerza por aprender todo lo que le dice su jefe o su patrón, porque si no lo van a correr. Si hace mal el trabajo lo van a correr, ¿no es cierto? Y Dios nos ha dado un manual de la vida, que es la Biblia, que si la leemos y la vivimos, viviremos en paz en medio de la tormenta. Seremos proveídos en medio de la escasez, lo que no tiene precio. Nehemías le creyó, así como Marta, así como María. Nehemías también le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el autor y su consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Si usted lo hace, le garantizo, no por mi palabra, sino por la palabra escrita, por la palabra viva dada en las Escrituras, que usted realmente podrá decir con certeza que es más que vencedor en Cristo Jesús.
Pero muchos de nosotros nos declaramos vencedores y andamos todos arruinados, ¿verdad? Decimos que somos más que vencedores y somos más llorones que cualquier cosa. Decimos más que vencedores y solo pasamos llorando y quejándonos. Entonces, ¿cómo habla del vencedor? Siempre está gozoso, siempre está alegre y siempre dice aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Vino Nehemías y lo que primero que hizo fue organizar a ese pueblo devastado. Los organizó de tal manera, y cuando esos hombres fueron animados con la palabra de Nehemías, que era palabra de Dios, vino la fortaleza en ellos y lograron pronto en levantar los muros a la mitad. Se distribuyeron en familias, no es tampoco a lo loco, en familias. La familia tal, la puerta del valle, la puerta de acá, la puerta... Las cosas que cercaron todo. Pero, otra vez, Tobías, ¿verdad? Y Sanbalat y el griego acosaron contra ellos. A tal grado que los desanimaron. Al pueblo de Judá los desanimaron. ¿Cuántas veces usted ha sido desanimado? ¿O nunca ha sido desanimado? Porque el enemigo no descansa. Él está acusándonos ante Dios día y noche, día y noche. Y Dios, por otro lado, permite las pruebas, las provoca las pruebas. Y las pruebas son para afianzarnos en el camino de Dios. Las pruebas son para purificarnos, para estar más cerca del Señor. Las pruebas son para nosotros los cristianos, no son para otro tipo de persona. Por eso primera de Pedro 4:12 dice: ¿y de qué te sorprendéis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si fuese alguna cosa extraña? Amados hermanos, como cristiano usted tiene que pasar por el fuego si quiere agradar a Dios. Tiene que pasar por el fuego si quiere estar el día de mañana ahí arriba con el Cristo Jesús. Si no pasamos por el fuego, siempre vamos a ir al fuego, pero al fuego de abajo, ¿verdad? Al fuego del infierno. El evangelio no es para llevarlo como usted quiere, es para llevarlo de acuerdo a su palabra, como dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Mucho cuidado, como dice, no, yo ando bien con Dios. Entonces yo le agrego, cuando conozco, andas bien perdido. No lee la Biblia. Hay muchos que son domingueros, vienen los domingos nada más, pudiendo venir los días de semana. Y en la casa, ¿qué hacemos? Primero, la novela, por ejemplo, o la película de acción, que ahora todas son depravadas, o el partido de fútbol. Por goleada va a ir, pero al infierno. Al cielo no va por goleada, hermanos. Viva el evangelio, puesto los ojos en Jesús, el autor consumidor de la fe, es decir, puesto su mirada en la palabra de Dios, que es la única verdad que redime, es la última verdad, es la única que nos libera del pecado. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No somos todos nosotros, sino aquellos que hagamos el esfuerzo de poder estar con Él. Por eso Marta y María le dijeron: si tú hubieras estado aquí, Señor, Lázaro no hubiera muerto. Pero ya nosotros no debemos decir eso, porque Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y nos dijo que nos enviaba el Consolador. Entonces no necesitamos decir: si tú estuvieras aquí, Él está aquí con nosotros. Él está en nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. El problema es que muchos de nosotros lo tenemos prisionero, no le damos la libertad que necesita. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a su palabra. Muchos somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Él quiere oidores y hacedores, es decir, que esta palabra que usted está escuchando hoy la retenga en su corazón y la ponga por obra.
Usted tiene que buscar encontrar gracia ante Dios. Nosotros, Señor, He tenido casos, por ejemplo, cuando personas van a buscar trabajo. Es que me han dicho que ese señor, ese hombre es pesado, que es aquí, no hay cómo llegarle. Oremos. Y ahora por él. Te va con la cobertura de Cristo. El Espíritu Santo va a hablar en vez de usted. Es lo que fluye, porque le han creído a Dios. Pero si no le han creído, claro, es que yo, fíjese que no tengo ni frijoles y no tengo trabajo. Pero aquel que va con la garantía de que el Espíritu de Dios va con él, entra, mire, con un porte de triunfador, no de derrotado. Licenciado por el Estado, lo que sea, ¿verdad? Vamos, iglesia. Vengo a ofrecer mis servicios profesionales o mis servicios de oficio, lo que sea. Entonces, con solo esa forma que se presente, está viendo a la autoridad de Cristo como persona. Debe de buscar encontrar gracia. En 52 días, Nehemías logró reconstruir el muro de Jerusalén. Pero ahí tenemos dos tipos de gobiernos. Los nobles y los oficiales estaban exprimiendo al pueblo con impuestos. Les prestaban, imagínense que les pedían, había escasez Con amor eterno, y Señor. tenían que hipotecar o vender las cosas que ellos tenían. Hasta los hijos los ofrecían, y estos pasaron a ser parte de los dueños de alguna casa, de los nobles o de los oficiales. Y cuando le contaron a Nehemías, se enojó, los reprendió y los llevó a tal grado que regresaran todo lo que les había quitado, y se lo cumplieron. Ayer eso era corrupción. Y Nehemías estuvo 12 años, del año 20 al año 32, gobernando. Y dice la palabra que él nunca comió pan del gobernador. ¿Qué es lo que deberían hacer nuestros gobiernos? Iglesia, cántalo. En carros lujosos los ministros, a ver, hasta los choferes. Que cada quien, yo si fuera presidente, cada quien que tuviera su carro, y el que no, porque anda el buzo en taxi. Sí, así lo haría. Todos los carros de lujo a venderlos o a estarlos. ¿Qué van a recogerlo en la casa? ¿No se puede dar el dinero? Váyase como puede, como lo hacía antes. Ahí andan en el mercado con la trabajadora comprando en los súper, dejando los niños. Eso es aprovecharse de un pueblo ignorante. Y nosotros tenemos la mente de Cristo y ya no podemos ser iguales. Nehemías lo reprendió, hizo que devolvieran todo lo que les habían quitado, aún los hijos. Y todo lo que él tenía y consumía era por su propio esfuerzo, su propio trabajo. Y en la iglesia se da lo mismo. Muchas iglesias, aprovechándose de la ignorancia de los hermanos, se han enriquecido. ¿Cierto? Pero van a dar cuenta ante Dios. De ahí nadie se escapa de esa justicia. Así es, amados hermanos, que en esta mañana, si usted ha creído esta palabra, póngase de pie. Si no la ha creído, manténgase sentadito. Aleluya. Padre, mira tu pueblo, Señor. Has enviado palabra fresca para acrecentar nuestra fe y para que reaccionemos y nos demos cuenta si estamos fallándote o no. Si has dejado de orar, le estás fallando a Dios. Y si tus oraciones solo son para pedir, para quejarte, para llorarte, tampoco agradas a Dios. Porque eso significa que no confías en un Dios todopoderoso, como Nehemías confió en Él, como Marta y María confió en Él. Padre, mira el corazón de mis hermanos.
amor eterno. Escudriña sus entrañas. Nosotros, Señor, confesamos Toca, Señor, que tú hazlo has sensible. Convierte los corazones de piedra en corazones de carne, Padre. Haz que se involucren más en tu vida, que conozcan más tu palabra, que vivan más tu palabra, porque son verdades eternas. Nehemías nos ha enseñado, Señor, que creyó y confió en ti, oró y ayunó y pidió que tuviera gracia ante el rey y la tuvo, y Dios le proveyó todo lo que necesitaba y mucho más, porque tú eres un Dios poderoso que da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, y ese poder es Cristo Jesús. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Levante sus brazos, pero en alto. Levante sus ojos al cielo. Padre, mira a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que toda atadura de sus vidas le es quitada. Pues tu palabra dice que lo que desatamos en la tierra, tú lo desatas en el cielo. Tu palabra dice que lo que atas en la tierra, lo atas en el cielo. Atamos las bendiciones, Señor, para todo aquel que te ha creído y vive en obediencia y en santidad para ti, Señor. Padre, tu palabra nos dice esta mañana, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero también nos dice, todo es posible para el que le cree. Y luego nos dice también, si tan solo creyeras, verás la gloria de Jehová sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Padre, yo los cubro con la sangre bendita del Cordero, Hijo de Dios, desde la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies. Señor, instrúyelos en tu palabra. Como le has dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo te pido también, Señor, que nos ayudes a instruirlos en su palabra, en tu palabra, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle palmas. Palmas de gozo. Y en la luz nos reanudamos a las 7 en punto. Así lo hemos hecho, a la hora exacta. La verdad es que Dios es un Dios de disciplina, un Dios de orden. Empezamos a las 7 en punto y terminamos a las 9. Si a mí se me olvida, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han fijado, verdad? Que Dios me indica la hora. Yo le quiero a las 9. Esto es lo bonito de esto. Estamos viviendo estas experiencias. Es que mañana a las 7 en punto estamos iniciando. Esto no es obligatorio, las cosas de Dios no se obligan ni siquiera que venga a la iglesia. Es un mandato, Hebreos 10:25, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Imagínense que, ¿cuántos son soldados de Cristo aquí? ¿Cuántos son soldados de Cristo? Levanten su arma. Andan unos que son soldados y no andan rifle. Ya ves, se fijan. ¿Cómo ver un soldado desarmado, hombre? Por eso estamos aprendiendo a ponernos la armadura, ¿verdad? Para defendernos y después la armadura de ataque. Y ahí sí nos fuimos. Fuímonos, dice. Ya nos vamos también. Donde piensas que no hay.